A lo largo de la historia, han existido hombres cuyas ambiciones y orgullo los llevaron a desafiar los límites de lo humano, lanzando sus retos no solo contra imperios y ejércitos, sino contra el propio cielo. Sus historias, marcadas por la audacia y la soberbia, resuenan como un eco a través del tiempo, recordándonos la frágil línea que separa la grandeza de la caída. Desde conquistadores hasta revolucionarios, sus vidas se convirtieron en fábulas sobre las consecuencias de enfrentarse a un poder que consideraron inexistente o insignificante, solo para encontrar un destino que selló su legado de manera irónica y trágica. En la inmensidad de Brasil, durante la construcción de un modesto pueblo, un obrero llamado Aparecido Galdino se detuvo bajo el sol abrasador. Harto del esfuerzo y la fatiga, levantó su voz hacia el firmamento en un acto de desafío sin precedentes. «Solo descansaré cuando Dios me encuentre», proclamó con una mezcla de agotamiento y arrogancia. Casi de inmediato, el cielo azul comenzó a teñirse de un gris amenazante y la atmósfera se cargó de una tensión palpable. De entre las nubes oscuras, un único y fulminante rayo descendió con una precisión aterradora, impactando directamente sobre él. En el lugar donde un hombre retó a su creador, solo quedó el silencio. Y más tarde, una sencilla cruz de madera clavada en la tierra, un mudo testimonio de una plegaria respondida de la forma más literal y definitiva. Dentro de los muros sagrados de la Catedral de Notre Dame, en 1804, se preparaba un acto que redefiniría el poder en Europa. Mientras el Papa Pío VII se disponía a coronarlo, Napoleón Bonaparte, en un gesto de soberbia que quedaría inmortalizado, le arrebató la corona de las manos. Con una determinación férrea, se la colocó él mismo sobre la cabeza, declarándose emperador por su propia voluntad y no por gracia divina. A este acto le siguieron años de conquistas implacables y victorias que pusieron al continente a sus pies. Sin embargo, la rueda de la fortuna giró. Años después, la escena cambia a la remota y desolada isla de Santa Elena. Allí, un Napoleón envejecido, despojado de su gloria y poder, contemplaba el horizonte infinito del océano, prisionero de la misma ambición que lo había elevado, muriendo exiliado y derrotado. En la segunda mitad del siglo XX, el rostro de Ernesto Che Guevara se convirtió en el símbolo universal de la revolución y la lucha contra el sistema. Sus convicciones ateas eran tan firmes como su ideología marxista, y en sus escritos negaba abiertamente cualquier poder celestial, confiando únicamente en la fuerza del hombre y la lucha armada. «No creo en Dios», afirmó, viendo la fe como un obstáculo para la liberación, pero su revolución encontró un abrupto final en la densa selva de Bolivia. La imagen icónica del rebelde fue reemplazada por la de un hombre capturado, sucio, herido y agotado. Sus últimas horas transcurrieron en una humilde escuela en La Higuera. La pantalla se funde en la oscuridad de esa habitación, y el eco de un disparo solitario sella el destino del revolucionario, que creyó poder construir un paraíso en la tierra negando el cielo. La carrera espacial soviética alcanzó su cúspide con el histórico vuelo de Yuri Gagarin, el primer ser humano en orbitar la Tierra. Desde la soledad de su cápsula Vostok 1, contempló la majestuosidad azul de nuestro planeta. Al regresar, se le atribuyó una frase que resonó en todo el bloque comunista como una victoria ideológica. «Miré y miré, pero no vi a Dios». Aquellas palabras cargadas de un ateísmo promovido por el Estado se convirtieron en un emblema. Años más tarde, guardados en libros polvorientos y marcados con símbolos sagrados, surgen ecos de advertencias ignoradas. ¿Son meras casualidades? ¿Giros caprichosos del azar? ¿O hay algo más, una fuerza superior que escucha y actúa? Acompáñanos a explorar algunos de los casos más inquietantes que han dejado al mundo, preguntándose si ciertas palabras tienen el poder de sellar un destino. En el apogeo de su fama, John Lennon, el icónico músico de The Beatles, pronunció una frase que resonaría por décadas. Durante una entrevista, afirmó con desdén: «Somos más populares que Jesús ahora». Estas palabras generaron una controversia masiva, pero pocos imaginaron el eco que tendrían. Años después, la música se detuvo abruptamente. Los titulares de los periódicos anunciaban su trágica muerte a manos de un fanático. Las vigilias con velas iluminaron la oscuridad de Central Park, donde miles lloraban la pérdida de su ídolo. La imagen de sus gafas redondas, rotas en el suelo, se convirtió en el símbolo silencioso de una vida truncada, dejando una pregunta suspendida en el aire sobre el peso de sus palabras. En el vibrante escenario político de Brasil, Tancredo Neves se alzaba como una figura de esperanza.
Durante un meeting, ante una multitud que lo aclamaba fervientemente, declaró con una confianza inquebrantable: «Ni Dios podría quitarme la presidencia». Su victoria electoral parecía confirmar su afirmación, pero el destino tenía otros planes. Justo un día antes de su toma de posesión, una repentina y grave enfermedad lo postró en una cama de hospital. La nación observó con angustia mientras los monitores médicos marcaban el ritmo de una vida que se apagaba. El calendario avanzó, pero él nunca llegó a ocupar el cargo. Su muerte, antes de poder cumplir su promesa, se convirtió en una sombría leyenda sobre la arrogancia y el poder. La historia del Titanic es el epítome de la soberbia humana frente a la naturaleza. Presentado como una maravilla de la ingeniería, su lema no oficial resonaba en cada rincón: insumergible. Se cuenta que un empleado de la compañía, henchido de orgullo, llegó a afirmar: «Ni Dios mismo podría hundir este barco». En su viaje inaugural, el coloso de acero zarpó majestuosamente, un símbolo de progreso y lujo. Pero en la gélida oscuridad del Atlántico Norte, un vigía gritó una advertencia demasiado tardía. El impacto contra un iceberg gigante rasgó su casco como si fuera de papel. La cubierta, antes llena de celebración, se inclinó violentamente, arrojando a cientos de personas a las aguas heladas mientras el gigante buey insumergible se partía en dos y desaparecía en el abismo. Marilyn Monroe, el eterno símbolo de Hollywood, también protagoniza uno de estos relatos. Se dice que una semana antes de su muerte, el evangelista Billy Graham intentó hablarle de fe, ofreciéndole una guía espiritual. Según la historia, ella lo rechazó con una frase lapidaria: «No necesito a su Jesús». Poco después, el mundo se despertó con la noticia de su fallecimiento. La imagen de un frasco de pastillas volcado en su mesita de noche se grabó en la memoria colectiva, un final desolador para una vida de glamour y tormento. La proximidad entre su supuesto rechazo y su muerte añadió una capa de misterio a su ya trágica leyenda. Bon Scott, el carismático vocalista original de AC/DC, vivió su vida al límite, encapsulando su filosofía en el himno Highway to Hell, Autopista al Infierno. En el escenario, su energía era demoníaca, cantando sobre un camino de excesos y rebeldía. Su vida fuera de los focos no era diferente, un torbellino de fiestas y alcohol. La música, sin embargo, se detuvo de forma repentina y brutal. En 1980, fue encontrado sin vida tras una noche de excesos. La autopista que tanto cantó pareció llegar a su destino final. Su lápida se convirtió en un monumento silencioso, un recordatorio de que a veces, las canciones que escribimos terminan siendo profecías. El provocador cantante brasileño Cazuza también dejó una marca con su actitud desafiante. Durante un concierto, en un gesto de rebeldía, encendió un cigarrillo, expulsó el humo hacia el cielo y espetó: «Dios, esto es para ti». El tiempo no tardó en cobrarle factura. Poco después, su salud se deterioró drásticamente a causa del SIDA. Las imágenes de su rostro demacrado por la enfermedad contrastaban dolorosamente con su antigua vitalidad. El sonido de un monitor de hospital mostrando una línea plana fue el telón final para una vida de talento y desafío. Al repasar estos rostros y tragedias, Lennon, Neves, Monroe, Scott, Cazuza y las víctimas del Titanic, una pregunta inquietante emerge de las sombras de la historia. ¿Son estas narrativas simples coincidencias, una serie de eventos desafortunados magnificados por la superstición y el tiempo? ¿O representan algo más profundo, un patrón de castigo divino para aquellos que osaron desafiar al poder supremo? La respuesta se pierde en la bruma del misterio, dejándonos solo con la escalofriante posibilidad de que nuestras palabras tengan un poder que apenas comenzamos a comprender. Al final, la historia no recuerda a estos hombres por sus logros, sino por el silencio ensordecedor que siguió a su caída. Creyeron que el mundo era una pieza de ajedrez y que ellos mismos habían inventado las reglas, olvidando que incluso el rey más poderoso es de madera. Porque la soberbia no es solo un error, es un veneno que nubla la vista hasta que el abismo es lo único que queda frente a ti. Recuerda, de Dios nadie se burla, y cuando intentas apagar el sol con un soplo, lo único que consigues es quedarte a oscuras para siempre. Si te gustó este video, suscríbete, regálanos un like y déjanos tu comentario. Gracias.